tranquilitos. No me tengan miedo a mí. Bueno, estoy contento de estar por acá con ustedes, mis hermanos, los que hoy han querido venir a este lugar. Esta semana yo reflexionaba, ¿se escucha bien, cierto? Esta semana yo reflexionaba en algo que puede ser algo que ocurra en el futuro. No sé si cercano o mediano, pero es algo que va a pasar. Porque, y lo reflexionaba en el viaje, viajando para acá, cuando acá se lo comentaba, también lo reflexionaba allí. Yo decía, siempre me invita a reflexionar la palabra y la historia de la iglesia acerca de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿cómo eran ellos? ¿Cuál era su vocación, su dedicación? Y me ponía a pensar en la gente de este tiempo. Un tiempo peligroso. Si a mí me lo preguntan, si me preguntan a mí, Mauricio Gómez, ¿cuál cree usted que es el principal peligro que ronda la tierra hoy en día? Yo tengo una respuesta. No son los huracanes, no es el cambio climático, no es Putin, no es la guerra con Ucrania, no es el crack financiero, no es Biden, no es nada de eso. Ni el hambre en Somalia. Si me lo preguntan a mí, yo respondo, el principal enemigo de este tiempo se llama el error, que bíblicamente se llama el espíritu del error, y también bíblicamente se reconoce como el primer jinete del Apocalipsis, un jinete con un caballo blanco, ¿cierto? Yo me acuerdo que había un pastor auxiliar en Oraves que dictaba clase en el seminario bíblico. Él aseguraba que ese caballo blanco era Cristo. Pero cuando usted estudia la palabra, se da cuenta que ese no es Cristo, es un imitador de Cristo. Y eso hace del error y el engaño algo más peligroso, porque el engaño principalmente está en lo que pareciera ser de Dios, y peor aún, pareciera ser Cristo. Cuando usted va por los barrios, por las veredas y las provincias, hay una secta, hermano, que pulula por todas partes. Se llama la Iglesia Unitaria, la Iglesia Pentecostal Unida se llama. Todo parece muy lindo. Tienen pastores, congregaciones por todas partes, donde cantan, donde usted pasa por una iglesia pentecostal unida, y canto, y canto, y canto, y canto, oran en lenguas, hacen guerra espiritual, y todo parece muy lindo. La gente diezma, se reúne, tienen actividades de todo tipo, van a los parques, es gente muy, muy activa, pero en ellos está el espíritu del error, porque ellos dicen, en una interpretación equivocada de la palabra, dicen que Cristo es el mismo Padre y que Cristo es el Espíritu también, lo cual estructura una blasfemia y una herejía terrible, ¿no? Y el apóstol Juan dice en una de sus cartas, el que niega al Padre es el anticristo. Y cuando usted estudia la palabra se da cuenta que el que está detrás, el espíritu que va con el caballo blanco, el espíritu del error se llama el espíritu del anticristo. Yo quiero que entiendan, hermano, que el anticristo es un espíritu. Cuando se habla de la palabra del anticristo, se habla de un espíritu que evidentemente tendrá su obra culmen en la aparición del hijo de perdición, que menciona la carta a los de Tesalónica. El hijo de perdición, que es el que reconocemos como la figura del anticristo, el antagonista de la figura de Cristo. Él será la cúspide del error, y hacia allá va dirigido todo. Entonces yo decía, la gente está muy cómoda, pensaba yo, la gente está muy cómoda y se siente contenta, y no hablo de la gente en el mundo, hablando de la gente en la iglesia. Hay prosperidad,
La gente sabe que si se diezma, que si se ofrenda, Dios es fiel a sus leyes, hermano. Con el dador alegre que hace Dios, lo prospera, lo recompensa. Sí, con el diezmador, el Señor dice que ahuyentará el espíritu llamado el devorador. Y también promete Dios que el que diezma, Dios abre las ventanas y puertas de los cielos para que venga la abundancia y la salud. Está ahí escrito. Él no dice si es de buen corazón, si es de mal corazón, si es mal geniado, si es alto, si es chiquito. El que hace eso, hay una ley espiritual que dice que la persona prospera. Eso está ahí. Eso está ahí. Pero entonces la gente se siente cómoda con todas estas cosas. Y yo me podría reflexionar en algo acerca de la marca de la bestia. No nos enredemos, la marca de la bestia no es una vacuna, la marca de la bestia no es un antiviral, la marca de la bestia no es un tatuaje. Bueno, no sé si un tatuaje pueda tener esas características, pero si nos remitimos a lo que dice la palabra, la marca de la bestia es una marca introducida en el cuerpo para que se pueda comprar y vender. ¿Cierto que sí? Entonces me habla de una tecnología que aparece en los últimos tiempos. Hace unos 16, 17 años, 18 años, apareció una primera generación de estos dispositivos, pero como toda tecnología va avanzando, ahora son dispositivos que son mucho más pequeños, de hecho, pero tienen la capacidad para que la persona pueda ir a los lugares de comercio a simplemente pasar el dispositivo y eso va debitando. De hecho, la persona cuando va a los peajes, el carro pasa y hay un dispositivo en el peaje que detecta el chip y le debita a la cuenta del conductor. O sea, todo se va dirigiendo hasta eso. Entonces yo digo, nos sentimos muy cómodos. Yo pensaba en los pensionados, con su pensión. Mi pensión, bendita sea mi pensión. Yo no sé en un futuro qué tan fácil vaya a ser para un pensionado retirar el monto de la pensión sin un chip en la mano. O qué tan fácil sería para nosotros hacer negocios sin el chip en la mano. O qué tan probable es que alguien lo contrate en una empresa si no tiene un chip en la mano. Entonces vemos, hermano, que el sistema comienza muy paulatinamente a hacer un estrangulamiento, una presión. Cuando usted se convierte, usted experimenta algo similar a nivel familiar, ¿cierto? Comienza con una presión, una manipulación, pero toda esa manipulación se debe a que usted empezó a seguir a Cristo. La mamá, el papá, los hermanos, los amigos, en la empresa, los conocidos. El mismo sistema comienza a tratar de estrangularlo por haber tomado esa decisión. Cuando miramos, por ejemplo, lo que pasó en el Congreso de la República ante la propuesta de los impuestos a las iglesias, claro, la capa superficial de ese proyecto es los pastores que se enriquecen con los ingresos y los dineros que ingresan a las iglesias. Hay pastores que lo han hecho, es una realidad. Hay gente que se ha enriquecido, por la fe se ha enriquecido de manera manipuladora y fraudulenta, pero realmente no son tantos como la gente cree que son. El grueso de los que sirven a Dios lo hacen por amor al Señor y lo hacen por fe y con una convicción tremenda de lo que está haciendo, entendiendo que Dios es el proveedor y que Dios levanta personas como columna financiera. Eso es una realidad. Pero entonces detrás de eso uno nota que no es por esas personas, es porque se odia a la iglesia. Y cuando se odia a la iglesia, siempre la tendencia es a actuar como otros tiranos y hombres malvados hicieron para perseguir la iglesia. Diocleciano, Nerón, Calígula, emperadores terribles que tenían por decreto perseguir a los cristianos. En la época en que el apóstol Pablo fue apóstol, hubo una época de persecución donde los cristianos los mataban y los convertían en lámparas. Les hacían un tratamiento como con sebo o una cosa así, o el mismo sebo del cuerpo se generaba como la capacidad de convertirse como una vela, en un velón.
combustionaba. Y esas personas, esos cadáveres alumbraban las calles de Roma. O sea, hubo otros que no les interesó perseguir a la iglesia, la verdad. De hecho, cuando uno estudia la historia del Imperio Romano, sobre todo en la era post-Cristo, obviamente antes de Cristo no valía la pena estudiarla porque se hace como para hallar descubrimientos apologéticos. Y hay algo que es tremendo. Cuando yo estudié a los emperadores, casi todos de una u otra forma perseguían a los cristianos, pero hay una diferencia. Por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama los crímenes de Estado, que es cuando el Estado, a través de los militares, de la policía y de los agentes del Estado, asesinan o torturan o violan los derechos humanos de la gente. Eso es ilegal, pero igual lo hacen. Ahora, hay otros lugares donde eso es legal. Por ejemplo, en Irán, ahora que hubo la revolución de estas muchachas que querían protestar por cargar el mantico de la cabeza, ellos reaccionaron de manera violenta, porque la política de Estado es perseguir a esas personas. Mataron 80 muchachas. Y después de matar 80 muchachas violentamente, pues el espíritu de la gente comienza como a ser martillado. O sea, cuando usted mira a los emperadores post-Cristo, casi todos persiguieron a los cristianos, pero solamente 6 lo hicieron como político, como algo legal. O sea, era ley del Estado romano perseguir a los cristianos. Y cuando usted estudia el Apocalipsis, habla de 6 reyes, emperadores, y que dice que después aparece el 7º, que es el mismo octavo, dice la palabra. Entonces hubo 6, falta un 7º, que también es el octavo. Y eso me habla de las dos caras que el hijo de perdición va a demostrar. Va a ser un líder mundial, sobre todo europeo parece ser, con una serie de características. Parece que va a ser una persona de raíces judías, de raíces árabes, también musulmanas. También va a ser un líder militar, pero político, carismático, una persona elocuente, de una personalidad arrolladora. Y al comienzo va a ser para todo el mundo alguien maravilloso de seguir, pero cuando uno estudia la palabra se encuentra con que un día va a pasar algo, parece ser un atentado contra él, del cual va a salir vivo. Y dice la palabra que en ese momento entrará el espíritu de la bestia, o sea, del diablo en él. Así como un día el Espíritu Santo vino sobre el Señor, el espíritu del enemigo va a meterse en él y va a desatar lo que se llama la gran tribulación. Ahí está, cuando uno estudia, ahí está. Pero entonces, en medio de todo ese escenario, el principal peligro se llama el error, el engaño, el espíritu del anticristo. Y toca estar muy pendientes. Y hay algo que es importante tener en cuenta si se quiere tener un buen discernimiento acerca de estas cosas. Y viene desprendido de una... Creo que me equivoqué. De un pasaje bíblico que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Amén. Vamos a leer desde el versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer desde el 16. Dice, la palabra del Señor dice, hay un título que dice, Dios perdona a su pueblo, ¿cierto? Amén. Dice, el ángel que Dios había enviado a matar a la gente, un ángel que fue enviado a castigar a Israel. Dice, el ángel que Dios había enviado a matar a la gente llegó a Jerusalén. David lo vio cuando llegó a donde Araúna, el jebuseo, estaba limpiando el trigo. Como el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad, dijo David, Dios mío, yo fui el que hizo el mal. Yo fui quien pecó contra ti.
por favor no castigues a mi pueblo, mejor castígame a mí y a mi familia. Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gad: ve y construyeme un altar en el lugar donde hará una limpia del trigo. Ese es el contexto, creo que fue el censo de Israel, ¿cierto? Se le ocurrió, sin pedirle permiso a Dios, a alguien como David censar al pueblo. Dios se molestó, sumado a que pues, Israel usualmente vivía levantándose contra Dios. Había querido destruirlo, pero David media hora se arrepiente y Dios le da una salida, porque así es Dios. Cuando alguien se humilla, cuando alguien se doblega, cuando alguien pide perdón, Dios le da una salida. La salida fue: levántame un altar. O sea, Dios quería un altar. Cuando usted estudia los altares, hermano, los que Dios manda a poner, porque muchos altares se levantaron, pero los que Dios manda a poner suelen ser lugares donde todo comienza de nuevo. Dígale que está al lado: Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Mire, y eso es muy característico de algo que se llama el ministerio de la reconciliación. Cuando uno es un juez, o uno es un facilitador, o uno es un reconciliador, siempre el propósito de una reconciliación y una conciliación es tener un punto de partida. En el caso de las cosas que habían tenido una relación antes, es un nuevo comienzo. Siempre Dios habla de nuevos comienzos, nuevos comienzos. Y bíblicamente el altar es una figura de un nuevo comienzo. Entonces, Dios recibe este arrepentimiento de David, entiende que tiene un corazón sincero, de alguien que le ama de verdad, y Dios le da la salida: levántame un altar. Cuando el Señor le dice esto a David, Dios sabe que quiere David, si no la más importante característica de vida, era un adorador. No por más, es uno de los tres escribientes de los salmos, ¿sí? Demuestra sus facultades salmísticas, de adoración y proféticas. Entonces Dios conoce el corazón de David, sabe que David va a dirigirse a hacer algo, no solamente hacerlo, sino hacerlo de una manera rimbombante. O sea, Dios me da esta oportunidad, Él dice: no la voy a desperdiciar, lo voy a hacer de manera resonante, lo voy a hacer con todos los juguetes, como dice por ahí. Voy a sacar la casa por la ventana, botar la casa por la ventana, levantando este altar. Entonces, dice, dice ahí: ve y construyeme un altar en el lugar donde hará una limpia el trigo. David obedeció el mensaje de Dios y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Araúna vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. Y le dijo: ¿a qué debo que su majestad venga a verme? Yo no soy más que su sirviente. Pero David le contestó: he venido a comprarte el lugar donde limpian el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Ya Dios había empezado el juicio, ¿no? Araúna le contestó: su majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios, y yo le daré a los toros para el sacrificio, y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña. Yo le doy a usted todo esto, y deseo que Dios acepte lo que usted le ofrece. Aquí viene el versículo más importante en esto que estamos hablando. Dice: te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. En otra versión dirá: no le daré a Dios nada que no me cueste, así que yo te pagaré todo lo que me des. Paremos ahí. Ahí el rema es: no le daré a Dios nada que no me cueste. Y hermano, la vida cristiana está hecha para hablar con claridad. Y yo pongo de manifiesto un escenario como este. Claro,
siempre nosotros los seres humanos encontraremos razones para justificarnos. Pero ahí encontramos un problema. Y es que de pronto delante de los hombres, muchos hombres entenderán que nuestras justificaciones son válidas, porque nosotros somos seres que tenemos poca capacidad para juzgar y para valorar las cosas. Ay, sí, ay, claro, el perrito, claro, la lluvia, ay, la granizada, el viento, el equinoccio y mil cosas. El mundial de fútbol, mis niños. Voy a hacer ahí un paréntesis. En estos días, curiosamente, con varias personas, vimos un comportamiento que ya uno lo sabía por el discernimiento. Y es que los papás suelen hacer cosas muchas veces ilógicas, disparatadas, carentes de razón, y se encuentran los hijos la justificación para eso. Es que los niños, por ejemplo, me compré 2 perros por mis niños. Iba uno a la casa de la persona y los perracos chicos y miran los perros. Mire, yo fui un muchacho que tuve mascotas, pero yo nunca tuve una relación con mis mascotas como las que uno hoy ve que la gente tiene con las mascotas. En mi casa el perro era el perro, el gato era el gato, la cacatúa era la cacatúa, no más. Y uno tuvo hámster, creo que hasta tortuga tuvimos una vez. Mascotas, hermano. Sí, seres vivientes que hay que cuidarlos, claro, hermano. Pero vemos ahora una generación de personas con una falencia emocional que viene de niños y utilizan los hijos para excusarse en eso, para tratar de hacer cosas que no hicieron cuando niños, utilizando a los hijos. ¿Sí? Como el papá que quiere que su hijo sea, no sé, tenista. Quiero que sea tenista como Federer. Le compra la raqueta, le pone la balaca, los tenis, lo lleva a que entrene. De pronto el chino ni quiere. Y vaya, papito, es por su bien. Y le empieza a contar a todo el mundo: a mi hijo le fascina el tenis. Y el pelado ahí, pero no me gusta más el baloncesto, o no me gusta el deporte. Hay chinos que no les gusta el deporte. Eso no es ley, hermano. Claro, el deporte es salud, pero eso no es una ley, no es una norma. Pero entonces esto lo digo porque así son las personas. Empiezan a encontrar en sus hijos las justificaciones. Y cuando hablamos de los escenarios de Dios, la gente encuentra justificaciones. Hoy, por ejemplo, claro, pastor, la iglesia queda lejos, muy lejos. Es imposible ir allá. Entonces me pongo a pensar, hermano, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cuánto tenían que caminar? Yo me pregunto. No había Transmilenio, no había carro, no había Uber, no había taxi. Tocaba a pie, tocaba en caminos pedregosos, tocaba con sandalias. En esa época no había Adidas running, no, eran sandalias, hermano. Y la gente caminaba, hermano, iba a los lugares de reunión, iba a las sinagogas, y amaban buscar la presencia de Dios, escuchar la palabra, no importaba el precio. David es un ejemplo de eso. David, esto ya es un momento donde él es un hombre ya anciano, ya mayor, un hombre que las peleó todas, las vivió todas, ya todo prestigio lo había adquirido, ya había pasado por la seca, por la meca, por las duras, por las maduras, por las verdes, por las biches, por las amarillas, por todas. Un hombre ya curtido, entendido, ya un hombre con un conocimiento de Dios muy profundo, que sabía que ese altar que significaba un nuevo comienzo para Israel tenía que ser bien hecho y había que darlo todo por ese altar. Porque tenemos que meditar
La palabra de Dios dice, no le daré a Dios nada que no me cueste. No dice, le daré a Dios lo que pueda. No le daré a nada a Dios que no me cueste. Yo les digo una cosa, muchachos. El esfuerzo es conforme a las capacidades. Pero entonces me remito al pasaje bíblico del Señor confrontando a los apóstoles, diciendo, en el momento en que las personas estaban dando el diezmo, Él le preguntó a los apóstoles, ¿quién dio más? Claro, ellos veían que los judíos los fariseos llegaban con sus bultos, y una anciana llegó con 2 blancas, o sea, mejor dicho, estaba en los rines la pobre viejita. O sea, ella cuando sacó esas monedas, ella estaba convencida de que ya sabía que eso era todo lo de ella. Claro, para una persona que tiene capacidad financiera dirá, eso no es nada, pero puede representar la comida de un día. Como cuando la viuda de Sarepto, llega el profeta, no tenía sino un cuchito de harina, un cuchito de aceite. Estaba ahí para la última comida, antes de ya no tener nada más y esperar la inanición, morirse. El cuerpo comenzar a autoconsumirse y morir de hambre. Oiga, y en ese contexto, mire cómo es un profeta. Un profeta es alguien que de una roca saca un diamante. Un profeta, claro, está para hablar la verdad a la gente, para guiar el camino, para corregir el camino del que lo ha desviado. Eso hace un profeta. También está acompañado de señales que también buscan la misma función, hacer que la gente camine por el camino recto. Pero especialmente lo que hace el profeta es sacar de una roca, una piedra, un diamante. Pasar a alguien destruido a alguien lleno de la gloria de Dios. Entonces llega el profeta a la casa de esta mujer, irrumpe en esa casa y le dice a la mujer que le haga de comer. Claro, la mujer se queda pensando, pero ¿cómo le voy a dar de comer si lo único que me queda? Pero el profeta no se pone con velocerías, con explicaciones. El profeta no se pone con una disertación extensa, sino que le dice, tráeme eso acá, tráeme. A mí primero. ¿De qué harían, muchachos, si lo único que le queda a usted es el huevo con el cuchito de arroz, un vasito de frutillo así, el único que le alumbra para el día? Y llega el profeta y dice, deme eso a mí, ¿cómo va a comer yo primero? ¿Usted qué haría? Tal vez aquí podríamos contestar A o B o C, pero seguramente la situación es la que me diría qué haría uno en ese momento. Pero esta mujer empezó a ver que parecía loca la cosa, pero por ahí era. Dijo, está bien. Amasó su torta, la coció, y sobre todo que era algo que le gustaba mucho a Lía, le gustaban las tortas. Y se la dio al profeta, la come, ni siquiera fue que bueno, ahora toma un pedazo usted, no, se la comió toda él. Y cuando la mujer ya quedó sin nada, él le dijo, vaya revise. Y cuando empezó a ver las vasijas que estaban llenas, había aceite, había harina. Pero lo tremendo es que había harina y aceite para que la mujer viviera hasta cuando viniera la lluvia, ¿cierto? Porque la lluvia iba a venir. O sea, este momento representaba algo tremendamente maravilloso en lo que la Biblia respecta, a la historia del pueblo de Dios respecta. Y también habla de un nuevo comienzo para Israel. El reinado de Acab estaba ya finalizando. Jezabel estaba ya a punto también, de eso ya después pasó con Eliseo, de morir, y con Jehú. Era un tiempo
desastroso que estaba a punto de finalizar y venía un nuevo comienzo. Y es en ese nuevo comienzo donde darle todo al Señor, todo, o darle algo al Señor que me cueste lo que es cuando más vale la pena. Miren, yo voy a decirles algo. Tenemos una visión muy equivocada de la iglesia cristiana acerca de los siervos de Dios y de por qué a los siervos de Dios se les da ofrendas o se les da una dádiva, y muchos lo hacen con un sentimiento de lástima por el siervo. Pobrecito el siervo, debe estar pasando saliva. Mire, hermano, cuando usted es un dador alegre, entendido, va a darse cuenta, hermano, que su mano no se debe acortar, aun cuando el siervo está en los rines, aun cuando el siervo está prosperado. Y siempre pongo el ejemplo de T.B. Joshua. Cuando T.B. Joshua arranca su ministerio, cuando era todavía delgadito, jovencito, él era una persona muy pobre. Sus ropas eran precarias, las camisas desaliñadas, andaba en bermuditas, con sandalias, pero ya en ese momento Dios lo usaba mucho a él. Y Dios hacía sanidades impresionantes a través de ese hombre. Cuando una persona es usada así, la palabra de Dios dice que de la persona Dios se encarga, Él da su salario, el salario lo da Dios, pero también la palabra de Dios dice que los siervos de Dios, la regla es que vivan del Evangelio, o sea, vivan de las ofrendas y de las dádivas que los hermanos dan para la obra, que deben ser incondicionales. No, es que ya el pastor Mauricio está un poquito mejor, entonces ya esto que yo le daba a él, ya lo voy a coger para mí. Listo. No, hermano. De hecho, lo contrario. Entre más usted es prosperado, usted tiene que bendecir más a los hijos de Dios. ¿Sí me entienden? Los que Dios usa, los de verdad, los siervos de Dios. Amén. Entonces, porque la palabra lo está diciendo, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Eso me hace acordar, hermano, también una vez que estábamos en una administración en Oraves y llegó un muchacho por allá del Valle del Cauca y llegó por allá y quiso ir a la iglesia y era una noche muy fría y no tenía cómo obligarse. Entonces Dios muestra que toca que alguien le dé una chaqueta. Cuando yo escucho eso, yo tenía esa noche una chaqueta que para mí era lo que la chaqueta más importante que tenía yo. Pero resulta que el pastor Antonio tenía una recién comprada. Y Dios dijo, no, la de Mauricio no, la de Antonio, denle la chaqueta. Entonces la segunda postura. Una chaqueta, muchachos, mejor dicho, hermosa, la chaqueta costosa, y esa fue la que Dios le puso a ese muchacho. No le daré nada a Dios que no me cueste. Entonces uno se pregunta, mis fuerzas, mis energías, mis pensamientos, mi mente, todo lo que hay en mí, ¿a quién se lo estoy brindando? ¿A quién se lo estoy dando? ¿Y por qué Dios pone esta inspiración? Recuerde el nuevo comienzo. El nuevo comienzo con Elías, el nuevo comienzo aquí con Israel. No le daré nada a Dios que no me cueste. No, lo que tú me vas a dar no lo vas a seguir regalado, le dijo David a este hombre. Voy a pagar por cada cosa de esas. Por el campo, por los animales, por todo lo que eso represente, yo voy a pagar. Y seguramente David iba a pagar un precio excelente. Entonces yo pregunto, ¿estamos dándole a Dios lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Lo estamos dando? Estamos entendiendo que Dios nos convoca a eso porque hay algo que está esperándonos detrás de todo eso. ¿Sí me entienden? Cuando uno entiende esas cosas, uno dice, Dios lo está hablando porque Él tiene algo
algo esperándonos. O sea, no es en vano. No es simplemente por probarnos ni por medirnos, sino que no es en vano, algo espera. Pero, muchachos, hermanos, solamente Dios lo va a dar al que le dé a él lo que le cueste. Y lo que cueste puede ser muchas diferentes cosas. Cuando yo comencé, lo que me costaba era madurar, y lo hice por muchos años. Ahora en mi vida, lo que me cueste está representado en otras cosas que para mí son difíciles, pero las hago por Dios y porque sé que Dios da la recompensa. Pero cuando no hago nada lo que me cueste, todo me lo hacen. Todo lo quiero gratis, todo lo quiero subsidiado, todo lo quiero con el mínimo esfuerzo. En la casa, estamos ganando el beneplácito de nuestros papás, con obediencia, con diligencia, con ayuda, con solidaridad en nuestras casas, siendo buenos estudiantes, lavando la loza, arreglando el cuarto, siendo respetuosos, diligentes, virtuosos. Siempre el ser humano tiene estadios y escalas menores y escalas mayores. La vida está llena de escalas menores y escalas mayores. Y la Biblia lo dice, la fidelidad en lo poco, para que Dios lo ponga en lo mucho. Esa gente que dice, pastor, que yo quiero predicar, que yo quiero ministrar, pero no ha sido fiel en lo poco lo hace mediocremente, lo poco lo hace con descuido, con dejadez. ¿Cómo voy a aspirar a lo mucho? Mire, la fidelidad, hermano, es una de las cosas que más Dios demanda perseverancia. Yo hoy, bendito sea el Señor, Dios me ha dado mi ministerio a mí, a mi esposa. Hay una congregación en Neiva, también estoy acá en Bogotá con ustedes. Sí, y Dios también lo usa uno en muchas otras cosas, en muchos otros lugares. Pero eso ha sido el fruto de la fidelidad a otros ministerios, al ministerio del pastor Pablo Emilio, y más especialmente al ministerio del pastor Antonio. Y tanta es lo que uno tiene que perseverar en la fidelidad, que aún hoy yo sigo perseverando en esa fidelidad con el pastor Antonio. Y eso trae una recompensa, mis hermanos. Entonces quiero cosas grandes con Dios, quiero cosas especiales con Dios. Dios va a demandar lealtad, perseverancia. Dios va a demandar, dame lo que te cueste. No te metas en zonas de confort, de relajación. Dame lo que te cueste. Si lo que te cuesta es madrugar, Dios va a hacer lo que uno madrugue. Si lo que le cuesta a uno es hacer oficio, Dios va a demandarlo. Deme lo que te cueste, dice el Señor. Y cuando usted entiende eso, se va a dar cuenta que lo que le cuesta termina siendo las cosas en las que uno mejor se desenvuelve. Yo lo he vivido en muchos momentos y en diferentes circunstancias. Una cosa que a mí me costaba era ser pastor. Ahora lo soy. Y siente uno que es donde mejor se desenvuelve uno. Jamás pasó por mi cabeza ser misionero, eso no era mi anhelo. Dios lo convirtió en mi anhelo. Al comienzo me costó. Y vamos a hacerlo. Me cuesta, pero vamos a hacerlo. Vamos a ser una persona con llamado apostólico, llamado profético. Cuesta, claro, cuesta. Pero vamos a hacerlo. ¿Sí me entiende? Vamos a hacerlo. Porque eso trae recompensa. ¿Aquí quién quiere recompensas? Gancho la mano. Todo, ¿cierto? Entonces toca hacer lo que nos cuesta. Lo que nos cuesta, mi hermano. Amén. Hay gente que no es capaz ni siquiera de congregarse. Pero ¿cómo es posible que quiera vivir una vida cristiana sin ni siquiera congregarse? Debería ser de las cosas menos exigentes que uno pueda siquiera considerar. Lo más básico de un cristiano debería ser congregarse, leer la Biblia, orar.
Y de ahí para adelante Dios empezará a decidir y a determinar cuáles son las cosas que nos corresponden a nosotros, amén. Pero en todo lo que Dios aparte para nosotros, démosle lo mejor y lo que nos cueste, amén. Que nos cueste. Dios le gusta mucho que uno se incomode. Hoy es el día, no tengo ni 5 de ganas de hacer arreglar la iglesia, pero hoy la voy a arreglar y lo voy a hacer la berraquera. ¿Sí me entienden? Y eso le ayuda a uno a no vivir según las emociones. Hay veces que cuando uno se va de misión, uno va contento, con ganas. ¿No me ha pasado? Ha habido viajes de misión que desde días antes es una delicia, ya uno piensa en eso, está uno expectante, pero hay momentos donde uno no quiere ir. Uy, en este tiro, uy, no, y está lloviendo, y uy, no, y mi camita, mi casa. ¿Usted cree que a mí no? ¿Usted cree que a mí no me gusta mi casa? Claro. ¿A quién no le gusta aquí la casa? ¿Qué cama le gusta a usted, hermano? Así es. Y si le toca salir de misión, sabe que no le va a tocar en su cama. Hermano, una vez nos tocó, ¿y cuáles son los? ¿Dónde vamos a dormir? 3 hamacas. ¿Sabes lo que es dormir en hamaca, hermano? Es no dormir. Pero ¿qué hace uno? Claro, uno en esa hamaca comienza a pensar en la cama de, uy, mi camita, uy. Pero no le voy a dar nada a Dios que no me cueste, ¿sí me entiende? Y uno va y hace lo que toca hacer. Y cuando uno pasa por todo eso, y cuando viene la recompensa, uno dice, uy, Señor, eres bueno. La recompensa ha sido extraordinaria. La satisfacción es extraordinaria. Vale la pena. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería hablar hoy. Amén. Y cada quien sabrá, o cada quien Dios le mostrará qué es lo que cuesta que todavía no se le ha dado. Qué es lo que cuesta, qué es lo que toca darle a Dios, o lo que toca seguirle dando a Dios. Amén. ¿Qué tal uno llevar la vida cristiana conforme a lo que me es más fácil? No. Lo que me es más cómodo. No. Lo que me es más fácil, lo que se me facilita más. No. Amén. Y la gente que hace eso, adquiere esa disciplina, son las personas que terminan teniendo éxito en la vida cristiana. Y hablo del éxito en términos generales, porque hay gente que reduce el éxito a lo financiero. Eso es un solo aspecto del éxito. Y no es de los más importantes, sino el éxito en la vida cristiana, que en mi vida cristiana diariamente tenga un parte de victoria todos los días. Es darle a Dios lo que me cueste. Pero lo que me cueste conforme a Dios, no lo que me cueste conforme a mí. Lo que me cueste conforme a Dios. Es lo que yo tengo que dar así. Vamos a orar, hermanos amados. Dándole gracias por este tiempo al Señor y por la oportunidad de estar en este lugar. ¿Se lo gozan o no? ¿Están contentos o no? ¿O les gusta más su sala? Acá, ¿cierto? Claro, es el templo. Amén. Es el templo. Y hay que tratarlo como eso. Y hermano, aquí, para todo el que quiera venir a adorar y a orar, está la puerta abierta. Amén. Allá en la iglesia primitiva de la pasaban todos en la sinagoga y en las casas orando, metidos, ¿no? Compartiendo. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia. En esta noche, gracias por este tiempo bello. Hemos podido orar, adorarte con nuestro corazón, Señor, con nuestro deseo intenso. Y también escuchar esta palabra, para mí también, Señor, darte lo que nos cuesta, Señor. Yo te digo, hay cosas que cuestan. Andar viajando de un lado para otro cuesta. Sino que lo diga cualquier persona que tiene su casa, su cama, su nicho. Eso es una cosa que requiere incomodidad. Pero lo hacemos por amor a ti, Señor, para darte lo mejor. Lo hacemos para bendecir a nuestros hermanos, para compartir con ellos. Amén. Yo te pido que coloques esto en los corazones de mis hermanos, Señor. Darte lo que nos cuesta. No darte el bagazo, ni darte el trapo roto, ni el trapo sucio, Señor. No, Señor, maravilloso, no. No, Padre. Yo he ido a casas donde a uno le dan vasos de agua a veces o jugo. Y hay gente que, por muy poquito que sea,
lo hace con cariño, lo hace con amor, sirven en el mejor vaso, sirven con un platico debajo, con mucho respeto. Hay otros que ni agua ofrecen, Señor. De todo hay. Pero lo hacemos por ti, Señor. Lo hacemos por ti y sabemos que cada acto queda registrado y cada acto recibirá su justa retribución, Señor. Ese es el balance de las cosas. Y lo hablamos para que mis hermanos y yo también lo pongamos siempre en práctica, Señor. En nombre de Jesucristo. Señor, bendice a mis hermanos, a Yuri, a Cecita, a los niños, a Astrid, a los niños también, todos los que hoy vinieron. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesucristo, Rey amado. Y pedimos, Señor, que tal cosa siempre rinda recompensa. Señor, me hace acordar mucho de tu siervo Eduardo Cañas y sus comienzos, Señor. Nadie le iba a la iglesia, nadie. Pero él predicaba, le predicaba a su esposa Fulvia, le decía: Fulvia, mi amor, siéntate ahí, voy a predicarte. Hasta que tú le diste una congregación como la que hoy tiene, que está conformada por miles y miles de personas, Señor. Vale la pena serte fiel, Señor. Vale la pena serte fiel en lo poco y en lo ajeno, para que tú nos pongas en lo mucho, lo abundante y lo propio, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, llevamos en paz a nuestros aposentos. En nombre de Jesucristo, guárdanos de todo mal. Atamos todo espíritu que se levanta en contra de nosotros. Cúbranos con tu sangre, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Amén.